del Presbiterio Suroriente, alumna del primer grado del Instituto Teológico San Pablo, plantel Central. La epístola que hoy veremos es la primera carta del apóstol Pedro. Escritor Pedro. Fecha aproximada 64. Algunos sugieren desde Roma. Consta de 5 capítulos. Conocido anteriormente como Simón, miembro de una familia de pescadores, vivían en Betsaida y luego en Capernaum. Pedro era casado, probablemente su esposa lo acompañaba. Pedro fue llamado a seguir a Cristo a principios del ministerio del Señor Jesús. Cristo le da el nombre de Pedro o Cefas, que quieren decir piedra. Fue capacitado para convertirse en el principal predicador del Evangelio desde el día de Pentecostés en adelante. Se dice, abrió la puerta del Evangelio a los samaritanos. Esto lo vemos en Hechos, capítulo 8, versículo 14. Y a los gentiles, esto lo vemos en Hechos 10. La carta enseña que Cristo es la piedra rechazada por el edificador. Evidencias de la autoría de la epístola. El autor de esta carta dice haber sido testigo de los sufrimientos de Cristo. Los primeros cristianos reconocieron esta carta como obra de Pedro. Aunque el arameo debió de haber sido por él el idioma primordial, el griego también debió de ser una lengua hablada ampliamente. Pero Pedro explica que escribió esta carta por conducto de Silvano, conocido también como Silas, reconociendo que Silvano le sirvió como secretario, ya que el dictado era común en el mundo romano antiguo. Los secretarios ayudaban con la sintaxis y la gramática. Es decir, Pedro, bajo la superintendencia del Espíritu Santo de Dios, dictó a Silvano dicha carta. Posteriormente dice que al prender Nerón fuego a la ciudad, los romanos estaban tristes, enojados, resentidos, amargados, además de que no querían a los cristianos, pues los tenían también como asociados con los judíos. Nerón aprovechó esto para culpar a los cristianos de este incendio y así inició una intensa persecución, la cual se esparció a lo largo del imperio, tocando lugares como el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro escribe para fortalecer a la iglesia. Pedro dijo que estaban en Babilonia. En aquel tiempo no podía el escritor arriesgar a los cristianos. Entonces se dice que este es el motivo por el cual Pedro dijo que estaba en Babilonia, porque Babilonia era un alias para Roma. Según la tradición, Pedro sigue a Santiago y a Pablo y muere como mártir cerca de Roma 2 años después de haber escrito esta carta. La tradición también dice que la esposa de Pedro fue crucificada delante de él mismo. El propósito de la carta era enseñar a la iglesia a vivir victoriosamente en medio de la hostilidad, sin perder la esperanza, sin amargarse, confiando en el Señor y esperar la segunda venida. Pedro quería que supiéramos
que al llevar una vida obediente, victoriosa bajo la aflicción, un cristiano puede evangelizar a su mundo hostil. Los cristianos pueden identificarse con los sufrimientos de Cristo cuando son perseguidos por su fe.